La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo que tuvo lugar entre mediados del siglo XVII y principios del siglo XIX. Esta tendencia filosófica fue la primera de su tipo en promover la libertad de pensamiento y la razón, como principios fundamentales para el avance del conocimiento y el desarrollo social y económico. Estos principios revolucionaron el pensamiento y la práctica de la época, una era de cambios profundos que se extendió desde el Renacimiento hasta la Revolución Industrial. La Ilustración fue una época de grandes avances científicos, sociales y filosóficos, así como un periodo de profundos cambios políticos. La monarquía fue el sistema de gobierno predominante en Europa durante esta época, pero también existían grandes movimientos de revolución, como la Revolución Francesa, que luchaban por un gobierno más democrático. Estos movimientos se vieron influenciados por los principios de la Ilustración, como la libertad de pensamiento y la razón. Otra característica importante de la Ilustración fue la expansión del comercio. Esto se debió a parte de la invención de nuevas tecnologías como la navegación a vapor, así como el surgimiento de nuevas ideas económicas, como el mercantilismo y el liberalismo. Esto permitió que los países europeos establecieran relaciones comerciales con otros países, lo que contribuyó a la globalización de la economía. Contexto histórico de la Ilustración. La Ilustración fue una época de importantes cambios en el pensamiento intelectual de Europa, que se extendió desde finales del siglo XVII hasta principios del XIX. Esta época fue caracterizada por el surgimiento de una nueva cultura basada en la razón y la ciencia, y en la contraposición a la Iglesia y la aristocracia. Esta nueva cultura fue promovida por los Ilustrados, un movimiento de personas de diversos orígenes que abogaban por los principios de libertad individual, respeto por la ley y los derechos humanos, y una mayor participación política. La Ilustración también fue una época de gran desarrollo en la ciencia y la tecnología, así como en el arte y la literatura. Durante la Ilustración, las principales figuras intelectuales de la época eran filósofos que abogaban por una mayor comprensión de la naturaleza humana y del mundo físico. Estos pensadores fueron los primeros en hacer una distinción entre la razón y la fe, y desarrollaron una nueva forma de discurso basada en la razón. Esto tuvo un impacto profundo en la cultura de la época, ya que los filósofos se convirtieron en los principales promotores de una nueva cultura basada en la razón y la ciencia. Los principales artistas de la época fueron los ilustradores, quienes se especializaron en la creación de obras de arte diseñadas para promover los principios de la Ilustración. Estas obras de arte fueron diseñadas para educar al público acerca de los principios de la Ilustración, así como para promover y defender los principios de libertad individual, respeto por la ley y derechos humanos. Estas obras de arte también fueron esenciales para la difusión de las ideas de la Ilustración a un público más amplio. En conclusión, el contexto histórico de la Ilustración fue uno de los momentos más importantes en la historia de la cultura europea. Esta época marcó el inicio de una nueva cultura basada en la razón y la ciencia, así como un momento de gran desarrollo en la ciencia y la tecnología, el arte y la literatura. Los principales promotores de la Ilustración fueron los filósofos y los ilustradores, quienes contribuyeron al desarrollo y difusión de los principios de la Ilustración a través de sus obras de arte. La Ilustración fue un movimiento cultural, filosófico y literario que se desarrolló en Europa, especialmente en Francia, durante el siglo XVIII. También se lo conoce como el siglo de las luces porque propuso iluminar, entre comillas, las mentes de las personas con el uso de la razón, el pensamiento crítico y el conocimiento científico en contraposición de la ignorancia, la superstición y el autoritarismo. Este movimiento tuvo una gran influencia en todos los ámbitos de la sociedad política, la educación, la economía, la ciencia y, por supuesto, la literatura y la lengua. Quiero dar, a ver diferentes puntos de vista y que podamos compartir entre los dos. Uno es la confianza en la razón. La Ilustración defendía que el ser humano podía alcanzar el progreso y la felicidad mediante por el medio de la razón. Se rechazaba las ideas impuestas sin fundamento, como las creencias religiosas o las creencias religiosas ciegas o las normas impuestas por la tradición. Esta racionalidad se convirtió en la base de todos los campos del conocimiento, incluida la literatura. 2. El espíritu crítico y el rechazo del dogma.
Porque sí, los pensadores ilustrados creían que el cuestionamiento de las autoridades establecidas, como la Iglesia y las monarquías absolutas, fomentaron el debate y el análisis y también la razón de la duda de este mismo. Este espíritu crítico se reflejó también en muchos textos literarios y ensayísticos que ponían en tela de juicio el orden social y político de la época. Como tercer punto, quiero hablar sobre la búsqueda del progreso y la felicidad, porque para algunos ilustrados el objetivo último del conocimiento y de las reformas sociales era mejorar esta condición humana, ¿vale? Elevar el nivel educativo de los pueblos y lograr un bienestar común. La literatura se volvió un instrumento para educar y moralizar, ¿no? Y no solo entretener, ¿vale? Como cuarto punto, creo que es importante hablar sobre la educación, porque la Ilustración promovió una educación universal, laica y racional. Se consideraba que era una sociedad instruida, era más libre y más justa. Por eso los escritores ilustrados buscaron llegar a un público más amplio, dando un lenguaje más claro y pues más accesible y temas de interés general para que la gente pues le llamase más la atención. Como quinto punto está la utilización de nuevos géneros literarios, porque durante esta época surgieron nuevos y se desarrolló pues géneros literarios que adaptaron mejor el pensamiento ilustrado como el ensayo, la enciclopedia, la fábula o el teatro. El ensayo, sobre todo, era para exponer ideas filosóficas, poéticas o científicas, perdón, políticas. La enciclopedia, como obra de saber universal, es el ejemplo más famoso de la enciclopedia dirigida por Diderot y D'Alembert. La fábula, usada para transmitir enseñanzas morales a través de relatos breves y accesibles. Y el teatro es, bueno, con intenciones educativas y críticas pues, hacia la sociedad. Como sexto punto, hablamos del universalismo y el cosmopolismo. Los ilustrados creían que la humanidad universal, más allá de las fronteras nacionales o religiosas, se impulsaban pues una visión del ser humano como ciudadano del mundo, lo que llevó una gran circulación de ideas entre países. El idioma también se pensaba como herramienta para unir y educar a los pueblos. La crítica sobre la religión tradicional también está ligada a esto, porque aunque muchos ilustrados eran creyentes, rechazaban el fanatismo y la autoridad, perdón, absoluta de la Iglesia y defendían el deísmo, es decir, la idea de que Dios era un creador, pero que no interviene en el mundo y promovía la tolerancia religiosa. Como séptimo punto está el lenguaje, bueno, sí, como séptimo punto está la influencia del lenguaje y la escritura y la difusión del conocimiento. Porque en el ámbito de la lengua, los ilustrados pues, fomentaron un estilo claro, preciso y ordenado, alejando de los excesos ornamentales del barroco. Se buscaba una prosa más limpia que facilitara la comprensión y el lenguaje, y se convirtió en una herramienta de divulgación. No solo expresión estética en sí. La ilustración se caracterizó por un gran valor editorial, ¿no? Porque se multiplicaron los libros, los panfletos, los periódicos y las revistas. Y el objetivo, pues era ese, educar a la sociedad y difundir el saber. El proceso también tuvo ser moderno. Y como último punto, ahora sí, quiero hablar sobre los autores más representativos, como puede ser José Caldaso, Leandro Fernández o Gaspar Melchor de Jovellanos. Y como final, la conclusión que quiero dar es que la educación fue mucho más que una corriente de crecimiento, fue una auténtica evolución cultural que cambió la forma de ver el mundo. En el ámbito de la lengua y literatura trajo consigo la calidad, ¿no? En el estilo del compromiso con la sociedad y una fuente de educación educativa. Fue una época que apostó por el poder de las palabras para transformar la realidad y creo que eso es lo más importante. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y espero que les guste.